Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos una historia que de verdad les va a volar la cabeza. ¿Se imaginan recibir un regalo que vale una fortuna, así, de repente, sin saber de dónde viene? Pues algo así le ha pasado a nuestro querido Can Yaman, y créanme, el misterio detrás de este obsequio millonario es digno de una telenovela. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles de este regalo extravagante y sobre todo, de quién se esconde detrás de él. Y antes de meternos de lleno en este asunto tan jugoso, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No se arrepentirán. Bueno, vamos a entrar en materia porque esto es fascinante. El título lo dice todo. Can Yaman recibe un regalo millonario, y el misterio de quién lo envió, qué intriga. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, ese físico impresionante. Ha protagonizado series que han sido verdaderos fenómenos, y su popularidad es innegable. Pues bien, recientemente la noticia ha dado la vuelta al mundo del espectáculo. Nuestro galán ha recibido un regalo que, según los reportes, vale una fortuna. Estamos hablando de cifras estratosféricas, de esas que te hacen jadear. Ahora, lo primero que todos nos preguntamos es, ¿qué clase de regalo es este? ¿Un coche de lujo? ¿Una mansión? ¿Joyas exclusivas? La verdad es que los detalles específicos del objeto en sí no son lo más importante, aunque tampoco vienen mal saberlo, ¿verdad? Lo crucial aquí es el valor y, por supuesto, la identidad del remitente. Y es ahí donde entra el misterio. Nadie, o al menos nadie, ha declarado públicamente saber quién es la persona o entidad detrás de este gesto tan generoso y, sobre todo, tan costoso. Imaginen la escena: Can Yaman en medio de su agenda apretada, quizás regresando de un rodaje o disfrutando de un merecido descanso, recibe este paquete o es informado de este regalo millonario. La sorpresa, la incredulidad y luego la gran pregunta: ¿quién? ¿Por qué? Es un admirador secreto con una billetera muy pesada. ¿Es algún tipo de inversión o colaboración que aún no se ha hecho pública? ¿O quizás un gesto de alguien cercano a él, pero que prefiere mantenerse en el anonimato? Las posibilidades son infinitas y cada una más interesante que la anterior. Según lo que se ha podido filtrar a la prensa, y ya saben cómo funciona esto, la información a veces llega con cuentagotas y con muchos rumores de por medio. Este regalo podría ser una pieza de arte de gran valor, o quizás un vehículo de edición limitada, algo así como una obra maestra sobre ruedas. Pero como les digo, la cifra es lo que realmente llama la atención. Hablamos de sumas que para la mayoría de nosotros serían inalcanzables en toda una vida. Y recibir algo así de la nada, sin una explicación clara, genera muchas preguntas. Una de las hipótesis que más suenan en los círculos del entretenimiento es que podría tratarse de un admirador muy ferviente. Y no me refiero al típico fan que manda cartas o se toma fotos en convenciones. Hablamos de alguien que tiene los recursos para hacer este tipo de demostraciones de afecto. Piensen en la cantidad de seguidores que tiene Can Yaman a nivel mundial. Es un fenómeno de masas, y es natural que haya personas que lo admiren hasta el punto de querer expresar su admiración de formas tan ostentosas. Otra posibilidad es que el regalo esté relacionado con algún proyecto futuro. Quizás una marca de lujo que quiere asegurarse su colaboración, o una empresa que ve en él una imagen perfecta para promocionar algún producto de alta gama. Sería una forma muy directa de decir: queremos que seas nuestra cara, y aquí tienes una muestra de lo mucho que te valoramos. Sin embargo, si fuera así, lo normal sería que hubiera algún tipo de anuncio o confirmación, ¿no creen? El misterio es lo que le da ese toque picante a la historia. También está la opción de que sea alguien de su círculo íntimo. Tal vez un amigo o un familiar que quiere darle una sorpresa inolvidable. Aunque sinceramente un regalo millonario para un amigo o familiar, si no es un evento como un cumpleaños o un aniversario muy especial, suena un poco fuera de lo común. Pero quién sabe, a veces las personas actúan de maneras que nos sorprenden a todos. Lo que sí es seguro es que este regalo ha generado un revuelo mediático considerable. Los medios de comunicación, tanto los especializados en el mundo del espectáculo como los de noticias generales, han estado husmeando para intentar desentrañar este enigma. Las redes sociales, por supuesto, están que arden con especulaciones y teorías.
Cada día aparece una nueva hipótesis, un nuevo nombre que se baraja como posible remitente. Y es que la vida de Can Yaman, en sí misma, ya es una historia de éxito increíble. De ser un abogado a convertirse en uno de los actores más cotizados y deseados a nivel internacional, su trayectoria es inspiradora. Ha sabido aprovechar su talento y su imagen para construir una carrera sólida y envidiable. Y ahora se ve envuelto en esta anécdota que, sin duda, añadirá un capítulo más a su ya fascinante biografía. Pensemos en el impacto que puede tener un regalo de este calibre en la vida de una persona. Más allá del valor económico, es un gesto que te hace sentir muy especial, muy valorado. Para Can Yaman, que ya está acostumbrado a recibir muestras de cariño de sus fans, esto debe haber sido algo completamente diferente. Un nivel de gratitud o admiración que se manifiesta de una forma tangible y de un valor tan elevado. Los detalles que se han filtrado son escasos, lo que alimenta aún más la especulación. A veces en este mundo de la fama, el silencio es más elocuente que las palabras. Quizás el propio Can Yaman ha decidido mantener en privado la identidad del remitente, respetando su deseo de anonimato o simplemente porque prefiere no dar pie a más rumores. Pero como buen canal de entretenimiento y de noticias jugosas, nuestro deber es mantenerlos al día. Y en este caso el misterio sigue abierto. ¿Descubriremos alguna vez quién ha sido el generoso benefactor de Can Yaman? ¿Será una historia que se resolverá con el tiempo, o quedará como uno de esos enigmas del mundo del espectáculo? Personalmente estoy ansioso por saber la respuesta. Y mientras esperamos, reflexionemos sobre el poder de estos gestos. En un mundo donde a veces parece que todo tiene un precio y todo es transaccional, un regalo así, envuelto en misterio, nos recuerda que todavía existen actos de generosidad que escapan a las explicaciones lógicas. Un detalle que puede ser un símbolo de admiración pura, de aprecio sincero, o simplemente de un deseo de hacer feliz a alguien. Sin duda, Can Yaman está viviendo un momento muy especial, y este regalo millonario, con su velo de misterio, solo añade más intriga a su ya cautivadora figura. Mantiene nuestra atención fija en él, esperando la próxima noticia, la próxima revelación. En resumen, lo que sabemos es que Can Yaman ha recibido un regalo de un valor altísimo, y la identidad de la persona o entidad que se lo ha enviado es, hasta ahora, un completo enigma. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones en los medios y en las redes sociales, desde admiradores secretos hasta posibles colaboraciones futuras. La verdad, de momento, está guardada bajo llave. Y bueno, amigos míos, esto ha sido todo por hoy con esta noticia tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje por el misterio del regalo millonario de Can Yaman. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre quién pudo haber enviado el regalo? ¿Qué creen que podría ser? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, denle un gran like, compartan con sus amigos para que también se enteren de esta noticia y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.